Hola amigos, mi nombre es Efraín Villegas. Bienvenidos a mi canal. En este canal vamos a platicar un poco de mi experiencia a través de muchos años, teniendo peces de agua dulce, marinos, corales, reptiles y más. Entonces veremos parte de mi fish room y las experiencias que he tenido durante todo este tiempo. Los invito a disfrutar de un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de algunas de las especies más resistentes en acuarios de agua dulce. Vamos a hablar de algunos de los peces casi inmortales que difícilmente vamos a matar, aunque recuerden que tenemos que tener todas las condiciones propias para un acuario decente. Si están en buenas condiciones, nos van a acompañar durante muchísimos años, no van a morir tan fácilmente y va a ser un poquito, nos van a permitir algunos errores inclusive y van a seguir vivas. Y vamos a empezar con el daño cebra o pez cebra nada más, ¿no? Aquí dice claramente aguanta temperaturas desde 10 grados hasta 30 grados, aguanta pHs desde 6,5 hasta 8, aguanta espacios pequeños porque no crece más de 5 centímetros. Este es el clásico, el original, el cebra original, y sus características es un pez rayado, ¿no? Con algunas rayas negras y todo, pero ahora los podemos conseguir en todos los colores que queramos, entonces hasta eso. Son multicolores, le dan mucha vida a los acuarios. Yo sé que esto está controvertido, lo de las transgénicas, pero miren, además son súper baratas, o sea, puedes conseguirlas en $1 con 50 centavos, eso serían como 10 centavos de dólar o un poquito menos. Y bueno, son muy fáciles de reproducir, ¿no? También, entonces si quieres reproducirlas y quieres probar un poquito tu práctica en cría de peces de ovíparos, estos serían los primeros ovíparos que yo recomendaría para reproducir. Ni tampoco espacio para reproducirse, salen muchas crías, son fáciles de alimentar, no tienen más ciencia. Entonces este es uno de los peces que yo recomendaría para un principiante como una buena posibilidad. Además no son muy agresivos, no crecen tanto, son bastante aguantadores. Entonces esta sería una de las especies que yo les recomendaría si están en búsqueda de alguna especie que aguante muchísimo en agua dulce. Ya después de las cebras, vayamos a algunas otras especies. Vamos a ver otras también más o menos fáciles de cuidar y que son muy aguantadoras. Vamos a hablar un poquito yo creo que de los peces monjas. Y estos son los peces monja. Tiene un nombre bastante difícil de pronunciar, pero bueno, esa es la monjita. Igual aguantan temperaturas desde 22 a 30 grados, pHs desde 6 a 8, son bien aguantadoras, no crecen tanto, son peces que cuando mucho miden 4 o 5 centímetros, son más redondos que las cebras, entonces ocupan un poco más de agua, ¿no? Pero también son menos coloridas, las originales, negras y blancas o plateadas, pero con el tiempo también son animales que se pueden conseguir en múltiples colores. Esta es la original, este es el pez monja inicial, pero pues ya con las transgénicas podemos conseguirlas en todos los colores que queramos. Y eso hace que pues sean muy versátiles. Son peces que aguantan mucho, que no crecen tanto, que pueden vivir en acuarios no tan grandes, o más grandes, o muy grandes, en cualquier tipo de acuario, que no son tan agresivas, a veces pican un poquito las colas de los otros, son bastante baratas. Aquí fíjense, valen 50 centavos de dólar, 10 pesitos mexicanos, son bastante baratas. Entonces, y son pues muy fáciles de criar, por eso cada vez hay más y por eso el precio ha bajado muchísimo. Hay algunas todavía un poquito más raras y son un poquito más caras, pero pues $1. ¿Cuánto puede ser eso para la mayor parte de la gente? Te puedes comprar varias y tener ahí un cardumen pequeño pero bonito.
y se pueden poner en acuarios como estos, que son un acuario de 30 litros, con monjas y cebras, y se ve bastante ocupado porque a la gente le gusta que los acuarios tengan muchos peces. Este está sobrepoblado definitivamente, pero bueno, sí, se ven muchos peces en ese acuario. O puedes tenerlos en acuarios un poco más grandes, mucho más grandes. Aún así pueden ser muchos peces, pero este ya son 270 litros, ¿no? Este ya es un acuario mucho más grande. Y son fáciles de criar. Ahí está una hembra que ya está lista para ponerla a criar. También son bastante fáciles de criar. Todos estos peces también difícilmente se enferman. No vas a tener muchos problemas como principiante con peces de estos. Es irte a la segura con las monjas, con las cebras. Son peces que te van a dar muchos años de compañía y pocos dolores de cabeza. Entonces, dentro de los peces para principiantes que yo recomendaría, sería primero las cebras, segundo las monjitas, y ahora vamos a buscar alguna otra especie interesante. ¿Qué opinan de las coridoras? Ese es otro grupo de peces, es una familia de peces que son muy aguantadoras también, que pueden vivir a temperaturas desde muy bajas hasta altas, y que hay variedad importante, ¿no? Hay muchas formas de coridoras, son muchas coloraciones de coridoras, incluso son muchas especies, ¿no? Pero aquí están algunas de las especies que son, y pues sí, son muchas especies, y eso hace que haya diferentes opciones de coloraciones, de tamaños. Hay desde las pigmeas hasta las gigantes, ¿no? Como la Esterbay, que esta es la más grande de todas. Pero más o menos las más grandes llegan a medir unos 10 centímetros, promedio siendo 4 a 6 centímetros el tamaño normal de una coridora. Y son peces que andan en el fondo, se alimentan del alimento, de lo que sobra de los otros peces en el fondo, que no se meten con nadie, que pueden vivir perfectamente en un comunitario pequeño, sin ningún problema. Están nadando continuamente, limpiando la comida del fondo, pero no lastiman a nadie, no se agreden a nadie, son súper resistentes. Entonces son peces también que para principiantes son perfectos. Como hay tanta variedad, pues puedes meter los colores que quieras, desde albinas, hay unas más oscuras, hay las pandas que vimos hace rato, estas que están bastante punteadas y están bonitas. Entonces hay de todo un poquito de coridoras. Son peces que yo también recomendaría como para principiantes. Y entonces ya tenemos otra especie más para principiantes. Ya tenemos 3 especies. Más o menos su precio tampoco es tan alto, son bastante baratas o económicas. El pez de agua dulce en general no es muy caro. Y pueden vivir en un pequeño acuario comunitario con unas cebras. Aquí tienen unos ángeles, que esos ángeles luego platicaremos, pero esos no son para principiantes. Aunque son muy aguantadores, son peces que necesitan más espacio y que crecen y se vuelven muy agresivos. Pero las coridoras no crecen, las cebras no crecen y bueno, pues pueden vivir todos juntos en acuarios pequeños. Entonces vamos a ver otra especie, busquemos otra especie para principiantes. Y otra especie que es casi a prueba de bombas, sobre todo en sus versiones menos sofisticadas, es el Poecilia reticulata, el famoso guppy, o pez del millón le dicen, porque pues han vendido millones de peces de estos, ¿no? Ya saben, los machos son diferentes a las hembras generalmente no tienen tanto color, los machos son más coloridos, las colas de los machos generalmente son más grandes y tienen su gonopodio en la parte de abajo a diferencia de la hembra que está arriba. Pero hay machos muy coloridos, les decía, en sus versiones más básicas son muy aguantadoras. ¿Por qué? Porque hay unas versiones fancy, cada vez más fancy como estas, que sí son más sensibles, son peces más sensibles, no son tan fáciles de tener. Y esto es porque crían tanto entre hermanos y entre familiares en inbreeding, que se vuelve mucho más sensible la especie. Pero los que crían normalmente son muy, muy resistentes. Estos peces, hablando de criar, pues son de los que compras y seguro vas a tener crías. Es difícil no tener crías si compras una pareja. Se reproducen muchísimo. Y eso a mí personalmente me gusta mucho, porque comprar un pez y saber que va a estar conmigo X número de años, pero se va a morir sin dejar descendencia, no me encanta tanto. Pero estos animales sí van a dejarles descendencia de todas. Y no son tan caros, fíjense, aquí en la tienda más cara que pudieran encontrar, que es Petco, está en 55 pesos, que son como $2, ¿no? Más o menos, $2.10, una cosa así. Entonces,
Y la verdad es que ese sería lo más caro que encontrarían. Seguro van a encontrar mucho más baratos. No me acuerdo en el mercado, pero los mercados están mucho más baratos. O sea, están en 20 pesos, en 10 pesos. Y hay de muchos colores, que es la gran ventaja. Muchas variedades. Y eso hace que se vea bonito. Si los pones en un acuario, pues les dan mucho color, mucha vida. Porque si se fijan, son peces muy activos, miren. No se quedan quietos, están dando mucho movimiento. Y con esos colores que tienen las colas, pues le dan mucho color al acuario, ¿no? Entonces, estos peces la verdad que sí son muy, muy resistentes. Son siempre de los que recomendamos para principiantes, para novatos en acuarios. Y pues los guppies serían una apuesta segura, ¿no? Comprar una parejita o 2 parejitas y tendrás muchos más. Estos ya son de los sofisticados, de los más especiales. Estos sí pueden ser caros. Hay parejas de 500, 800 pesos. Entonces sí pudiera ser un poquito más caros, pero son más bonitos, ¿no? Bueno, son bonitos. A mí la verdad es que me gustan todos los peces, entonces pues guppies o los que charales o los que sean, me encantan también estos negros, qué bonitos se ven. A ver, todos negros, y ahí están algunos machos, y hay algunas hembras, pero principalmente mira el machito que está ahí buscando a la hembra aquí en medio. Esa es una hembra y un macho. Y eso la verdad es que estos guppies sí van a ser una apuesta segura. Traten de tenerlos. Aquí hay con peces que no muerdan tanto las colas, porque son los guppies que tienen la cola muy larga. Si hay peces que les mueren las colas, pues van a dejar bastante maltratados. Y también peces más activos, muy activos, pudieran molestarlos o ganarles la comida. Sobre todo a los machos estos que tienen la cola tan larga les cuesta un poco más de trabajo nadar. Entonces van un poco al fondo. Entonces también a eso hay que tener en cuenta. Pero miren, aquí hay unas hembras grandotas. Grandes. Y algunas otras parejas de guppies especiales. Estos te las venden en trío. Y regresamos a otros negros. Pero no están tan negros como los anteriores, ¿se acuerdan? Los anteriores estaban negros. Aquí hay hembras, tienen una parte negra y la otra no tanto. Los machos igual, la parte delantera no está negra. Los que vimos hace ratito eran negros totalmente. Y bueno, en general hay más guppies. La verdad es que esta es una especie bastante bonita, bastante colorida y que le va a dar vida a su acuario. Seguiremos con otras especies en acuarismo de agua dulce, que son muy aguantadoras, que yo diría son casi a prueba de bombas y son muy difíciles de que se enfermen. Hoy vamos a empezar con esta especie, que es, para los que no lo conocen, es el pez beta. El pez beta es un pez que viene inicialmente de la zona de Siam, por eso le llaman luchador de Siam también. Pertenece a la familia de los anabántidos. ¿Qué son los anabántidos? Son peces que tienen la capacidad de respirar aire de la superficie. Tienen un sistema en su cabeza que se llama laberinto, que es como un pulmón y les permite respirar de la superficie. Entonces eso hace que sean peces muy aguantadores. Agua con muy poco oxígeno la aguantan sin ningún problema. Y en condiciones malas del agua, ellos respiran de la superficie, el oxígeno de la superficie. Entonces los hace vivir bastante más fácil que cualquier otra especie. Hay 1000 coloraciones, pueden encontrarlos de diversas formas, de 1000 coloraciones. Los machos llegan a alcanzar unos 6 centímetros más o menos, las hembras un poquito menos. Los machos son los de mayor coloración, aletas largas y todo. Entonces son peces muy llamativos, la verdad es que son muy comunes en los acuarios. Y lo ideal sería tener pues un pequeño hábitat para ellos, ¿no? Los meten frecuentemente en bowls de esos redondos donde no se ven tan bien. Los usan para centro de mesa, los usan en macetas. Bueno, aguantan bastante, pero lo ideal sería algo así como esto. Y miren qué bonito se vería un pez beta metido en 20 litros de agua, pero con un acuario plantado alrededor, ¿no? La verdad es que sí se ven muy bien. Ese sería como el ideal en su hábitat, meterles unos 20 litros y con algún plantado o algunos de esos animalillos se vería muy bien el pez. Y la verdad es que lucen mucho. Hay, como les digo, tantas coloraciones en el pez beta que pues se pueden poner los colores que uno se le ocurran, ¿no? Ahí está uno rojo, fijo, completo, pero hay otros de muchos colores aquí al lado de ese, hay morado, ese es como un morado, miren qué bonito color de ese pez,
¿no? Y aquí hay algunos otros, este azul con todos los tonos de negros, azules, rojos. Este tiene más blancos y azules. En fin, todos los colores que se les ocurran pueden tener en los betas. Entonces son peces bastante bonitos. No viven mucho, viven unos 3 a 6 años. Y se llaman luchadores de Siam porque el problema es que entre machos se pelean a muerte. Nada más entre machos, la gente piensa que son peces que matan a todos los otros peces. No, los betas son peleoneros con los machos nada más de su propia especie. La verdad es que con otros peces no tienen mayor problema. El problema son sus aletas largas, que algunos peces más latosos se las arrancan. Y la otra es que tienen una forma de reproducción muy curiosa. El macho hace un nido de burbujas que se veía en la superficie. El macho abraza a la hembra y la hembra pone huevos. Pone los huevos, ahí están los huevos, el macho los recoge con su boca, a veces la hembra le ayuda, y los lleva al nido de burbujas donde los cuida el macho. La hembra hay que quitarla ya que desovan para que no se coma a los huevos. Entonces tienen una curiosidad, una forma de reproducción muy curiosa, y son peces que les van a aguantar lo que ustedes quieran. Sí tengan las temperaturas arriba de 20 grados para que no sean tan enfermizos. Vamos a buscar alguna otra especie. Además de esta que es yo creo que la especie más aguantadora en agua dulce y que sí, pero sí recomendaba lo de temperatura para que no se les enfermen tanto. No los pongan a temperaturas menores de 20 grados, yo creo que sería como lo menos para que estén más activos y sanos. Ahora vamos a hablar de una de las especies más comunes en el acuarismo. Yo creo que más de lo que debería, pero bueno, es la más común. ¿Y por qué es la más común? Pues que este animal tiene 2000 años en cautiverio. Es el Caraesus auratus, mejor conocido por nosotros como japonés o como simplemente goldfish. Y de este pez, imagínense en 2000 años todas las variedades que se han obtenido de la cría de estos animales en cautiverio. Entonces hay de todos colores, hay de todos tamaños, pero principalmente estos peces necesitan 3 cosas. La principal es agua. Son peces que crecen mucho y son muy voluminosos. Si se fijan, si un Caraesus de estas características mide lo mismo que una cebra de largo, pues no va a ser de ancho, entonces va a consumir mucho más oxígeno y todo. Entonces la verdad es que sí, para estos peces por animal, sí se recomiendan de 40 a 50 litros por animal mínimo, ¿no? Entonces eso ya implica que si puedes tener un acuario grande, pues puedes tener unos de estos. Generalmente la gente los compra porque miren, son muy baratos, ya en un acuario valen 20 pesos. Pues imagínense, pues los compras muy baratos, pero los meten en acuarios pequeños y eso hace que se mueran. La otra es que sí son de agua más fría, que no son tan tropicales, pero aguantan desde unos 16 grados a unos 28, depende del tipo de pez, porque hay unos ya muy sofisticados que sí necesitan agua caliente, no tan agua fría como los menos sofisticados. Pero entonces la gente pues también considera que son de agua fría y a veces el agua sí se enfría mucho. Obviamente entre el agua es más fría, más oxígeno tiene y eso hace que aguanten un poco más en menos espacio. Pero al final del día hay que darles espacio, hay que darles características del agua buena y lo ideal sería mantenerlos por especies. Se pueden tener con otras especies, pero la verdad es que como son tan grandes, ensucian más el agua, necesitas una capacidad mejor filtrante. Obviamente les das de comer más porque pues comen un chorro estos peces más comparado a los otros. Curiosamente no tienen estómago. Entonces estos peces necesitarían estar comiendo todo el día porque llega al esófago y se va al intestino. Y bueno, se han sofisticado tanto que hay unos súper bonitos y súper caros y de exposición como estos que estamos viendo aquí. Son bien raros. Miren, esta está nada todo de cabeza, está todo loco, pero son peces muy, muy raros. Tienen dientes, no tienen estómago, tienen sus características medio raras. Y bueno, estos peces se los recomendamos como principiantes, pero acuérdense que hay que poner un acuario lo suficientemente grande para tenerlos cómodamente. No necesitarían calentador en la mayoría de las casas, en la mayoría de los hogares, pero sí necesitan espacio y movimiento del agua para que se oxigene y puedan vivir mucho más tranquilos. Pero miren qué bonitos colores tienen estos animales. Estos sí están muy bonitos. Y estos animales, estos de exposición pueden costar 2-3 mil pesos. Los que vimos por principio costaban 20 pesos, ¿no? Que es $1. Estos pueden costar 10 veces más eso. Entonces aproximadamente, no sé, hasta $100. Yo creo que puede haber $150 algunos de estos más extraños, ¿no? Son bastante bonitos. Entonces si quieren un japonés, traten de ponerlo en mucha agua, en agua entre arriba de los 20 grados para que esté más cómodo.
y les va a ir bastante bien con ellos. Viven muchos años, son fáciles de reproducir, pero no se los recomiendo, salen muchísimas crías. Entonces, mejor que lo hagan los profesionales y ustedes compren algunos para que sean su compañía durante muchos años. Y sí hay mucha variedad de colores y de formas. Entonces les darán mucho color a sus acuarios. La verdad es que son muy bonitos muchos. Miren. Hablando de peces de variedad de colores y formas, vamos ahora a hablar de los molis. Los molis es un grupo de peces, no exactamente solo un pez, sino varios, que son bastante comunes en los acuarios, que sí necesitan un poquito de agua más caliente, de 24 a 30 grados, y que también nos pueden dar colores, desde el negro, naranja, blancos, unos más gorditos, otros menos gorditos, ¿verdad? Entonces, el más común es el negro, con sus velas atrás. Ese es un macho. Estos tienen una gran capacidad de reproducción. Está un macho abajo, una hembra arriba. Pero en esta especie, curiosamente, las hembras pueden dar a luz sin haber sido fecundadas. Y tienen puras hembras, entonces se supone que se clonan. Entonces miren, hay otros colores, naranjas con negros. Estos peces les gusta mucho el alimento de plantas, son herbívoros. Entonces hay algunos alimentos comerciales como este de Spiruflakes, de Bioma, que son muy buenos para alimentarlos. Y bueno, no son nada caros. Y vean cómo hay diferente variedad de colores, de características, de formas. Las colas de lira, las colas normales, los anaranjados con negrito, los blancos, hay negros como vimos al principio, hay todos naranjas, hay mixtos de varios colores. Entonces, en fin, es un pez muy aguantador, que generalmente les gusta más un poquito el agua más dura. No son de agua tan blanda, son más hacia agua más dura. Y son muy aguantadores. Se pueden reproducir fácilmente. Crecen, pues no tanto, pero sí unos 6-7 centímetros. Entonces se ven, no son tan chiquititos. Y le dan mucha vida a los acuarios. Son compatibles con muchas especies o casi todas las especies. La verdad es que no son nada agresivos ni están molestando a nadie. Y generalmente también son tan fuertes que aguantan que los molesten a ellos o que les tiren a ellos, ¿no? Entonces son bastante aguantadores. Entonces el moli es otra de las especies, miren aquí hay unos más negros, que yo diría que son casi indestructibles. Difícilmente se enferman, pero sí es importante que estén en temperaturas más hacia lo alto, porque si los pones en temperaturas más bajonas, sí les da el liche. Entonces hay que estos sí tienen que estar un poquito más, ojalá haya 26, 27, 28. Son originarios de México, de la zona sur de la República. Entonces ahí es de donde vienen. Y muchos están en aguas salobres, ¿no? Cerca del mar, en las desembocaduras de los ríos. Entonces aguantan muy bien, no les gusta vivir en aguas salobres sin tanto problema. Entonces puede ser aguas duras, por lo que les decía. Realmente son peces bastante agradables y muy aguantadores. Esta es otra de las especies que recomendamos ampliamente para novatos o para gente que está iniciando en el acuarismo y que pues no quieren que se les mueran. Y bueno, vamos a hablar del último grupo. Este es un grupo que voy a mencionar, que es el de los cíclidos africanos, así se conoce a los cíclidos generalmente de los lagos Malawi y Tanganica. Hay muchísimas especies, hay muchísimos colores y no son peces que mucha gente dice, no, es que no son para principiantes. Pues yo creo que sí podrían ser para principiantes. Son peces muy aguantadores, son peces de muchos colores, son peces baratos, miren cuánto cuestan. Y vean la gran cantidad de colores. Aquí hay unos blancos, allá había unos amarillos, había azules, había naranjas, hay unos negros. Hay de muchos colores, yo diría todos los colores de gama que podamos encontrar, mírenlos. Tienen la gran ventaja de que son criados la mayoría en nuestro país, en México, y por eso son baratos. No son caros porque vienen criados aquí en la zona y van creciendo y crecen muy rápido y los colores muchos los mantienen, a pesar de que crezcan, se mantienen con colores bastante interesantes, ¿no? Entonces, un acuario de cíclidos africanos se ve muy, muy bonito. Sí hay que tener en cuenta que son peces que crecen grandes
y que el acuario lo ideal es que sea lo más grande posible, ¿no? Para que podamos tener bastantes peces o varios peces. También son peces de los que lo mejor es tener grupos grandes y de preferencia un número cercano a la sobrepoblación, para que en caso de que algunos sean agresivos, porque son agresivos, diluyan esa agresión y no maten a alguno en especial, sino que al agredirlo y huir y haber otros 5, 6 o 10 o 20, disminuir la agresión directamente, ¿no? Entonces, los cíclidos africanos, los cíclidos del lago Malawi y Tanganica, que son los cíclidos que conocemos como africanos, pues crecen mucho. Hay algunos como estos que pueden crecer 25 o 30 centímetros. Entonces, entre más grande les demos el acuario, mucho mejor, ¿no? Pero si viven muchos años, son muy aguantadores, tienen muchas características como para principiantes. No necesitas plantas porque se las comen, entonces lo ideal es usar planta artificial. Entonces es fácil tenerlos, no necesitamos tanta sofisticación, nada más filtros para que limpien el excremento y todo lo que sacan, porque son muchos los que usamos normalmente y como les digo son peces que van a crecer. También tienen la ventaja de que se reproducen fácilmente, entonces muy frecuentemente vamos a tener crías, vamos a ver crías en el acuario, y si los dejamos a su libre evolución como están estos, pues va a haber crías que poblen el acuario. Cuando los adultos ya no estén, va a seguir apareciendo crías y crías y crías y más crías. La forma de criar de la mayoría de estos peces es muy simpática o muy diferente, porque crían en la boca de las hembras. Las hembras llevan las crías en su boca, bueno, los huevos primero, durante unos días, nacen las crías y las tienen aquí metidas en la boca, más o menos un mes, y ya luego las liberan, ya más grandecitos y ya más autosuficientes, capaces de defenderse y de sobrevivir. Entonces, cuando ponen los huevos, los ponen dentro de la boca de la mamá, bueno, en el suelo, y la mamá los recoge con la boca, los guarda ahí durante un mes, y ya que nacen, son crías perfectamente desarrolladas. Si les gustó, denle click a la campanita, suscríbanse al canal. Nos vemos en un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Saludos a todos.